Excelente. El licenciado Mariano Ernesto Simón es licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Buenos Aires y trabaja desde el 2010 en INTI y más específicamente en el Centro de Agroalimentos, formando parte del Departamento de Análisis Instrumental, donde se analizan vitaminas, micotoxinas, metales, compuestos bioactivos, aditivos, entre otros. Es disertante desde el 2016 en los cursos relacionados con la elaboración de cerveza artesanal que se dicta en INTI, y que también es docente de la materia de bromatología y análisis de los alimentos del 5º año de la especialización en alimentos en Escuelas Técnicas Rayo. Nuevamente, muchas gracias, Mariano, por dar esta conferencia y te escuchamos. A ver, Bueno, bien. muchas gracias Ana María por la presentación. Sí. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha perfecto. Bueno, Perfecto. genial. ¿La presentación se ve correctamente? Se ve perfectamente. Bueno, entonces vamos a comenzar. Muchas gracias nuevamente por la presentación, por contarles un poco de quién soy yo, a qué me dedico y mi relación con todo este mundo de la cerveza que siempre ha sido por un lado o por el otro, o por la docencia o por algo personal que me atreví a hacer en muchos momentos como cervecero amateur, algo en lo que he estado siempre muy relacionado, muy involucrado. Como les contaba Ana María recién, además de ser docente en la carrera de alimentos de las escuelas Ragio, también soy egresado de esa escuela. Perfecto. Y Muy bien. soy docente en los cursos de Gracias. elaboración de cerveza artesanal que son organizados por INTI, que comenzaron en el 2016 y que fueron no solamente teniendo muy buena aceptación a medida que pasaban los cursos y los años, sino que también pasaron a tener un nivel avanzado de lo que era la información y de qué eran los temas que se trataban en el curso, que la verdad que también tuvo muchísima aprobación. Además de los que les contó Ana María y de los que les cuento yo, también me he dedicado a hacer cerveza de manera amateur, siempre en volúmenes bastante pequeños, por el hecho de que siempre hemos dedicado más que nada a aprender a hacer las cosas en pequeñas cantidades y de la manera más controlada posible. Y digamos que hemos tenido más relación a través de los cursos de INTI con productores y con equipos más grandes que nos han dado la posibilidad de llevar este conocimiento sobre cerveza a una escala mayor. El temario de la presentación que vamos a ver hoy es bastante variado, es bastante general en algunas cosas. Hay muchísimos temas que se podrían profundizar muchísimo, prácticamente todos los temas se podrían profundizar muchísimo, pero bueno, la idea es que veamos conceptos generales que están relacionados con la elaboración de cerveza y características de sus ingredientes básicos, los tipos de cereales cerveceros que podemos utilizar, qué características tienen los diferentes tipos de malta y los adjuntos, vamos a ver después de qué se tratan los adjuntos y cuáles son los que más se utilizan. Después aspectos nutricionales positivos y negativos relacionados con el consumo de cerveza. Y vamos a terminar viendo cervezas para fines especiales, cervezas aptas para celíacos y sume un pequeño contenido de cervezas sin alcohol, que hoy en día también son un mercado que está creciendo porque hay mucha gente que tal vez le gusta una bebida a base de malta, pero prefiere evitar el consumo del alcohol. Vamos a lo más básico y vamos a ir profundizando en un montón de temas. ¿Qué es la cerveza? La cerveza es la bebida alcohólica más consumida del mundo y además de ser la más consumida del mundo, estos son los niveles de cerveza que consume un argentino promedio. Consume 43 litros por persona por año. Estamos bastante lejos de lo que es el récord mundial, que es el de República Checa, donde consumen 142,4 litros por persona por año, pero en los últimos años el consumo de cerveza en la Argentina ha crecido muchísimo por el hecho de este boom de las cervecerías artesanales, de los productores artesanales, y de que ha crecido a la par en diferentes niveles, desde los que proveen insumos, los que
proveen maltas, los que abren bares y a su vez los que tienen ganas de salir al mercado con un producto distinto, con un producto diferencial. Es la bebida fermentada más antigua, hay datos de 3000 años antes de Cristo donde ya se elaboraban bebidas fermentadas en base de cereales, y según la BJCP, que ahora les voy a contar lo que es, existen 118 estilos distintos de cerveza, y 118 estilos oficiales. No quiere decir que no se pueda salir de estos 118, porque justamente existen muchas variantes que hoy en día se están viendo en el mercado argentino y que en el mercado del mundo existen hace mucho, pero la BJCP, que ahora les voy a contar qué es, destaca 118 estilos en base a su historia, en base a la tradición detrás de cada uno de ellos. ¿Qué es la cerveza si nos tenemos que poner a definirla como un alimento? Es el producto de la fermentación del mosto. ¿Y qué es el mosto? Es una solución que se obtiene por el macerado de cereales malteados en agua. Y es un mosto al cual se le agrega también lo que es el lúpulo, que actúa como agente de sabor y conservante. Esta es una definición muy, si yo se los tuviera que explicar a ustedes, fuera de lo que se trata, una definición más técnica. Si vamos a una definición más técnica, nos encontramos con nuestro código alimentario. Nuestro código alimentario que legisla todo lo que es los alimentos dentro del territorio nacional, que legisla tanto lo que es la manipulación, la preparación, el fraccionamiento, los establecimientos. Tiene un capítulo específico, que es el capítulo 13, el cual habla específicamente de bebidas fermentadas. En este capítulo se da una definición bastante más técnica de lo que es la cerveza, que es que se entiende que exclusivamente es la bebida resultante de fermentar mediante levadura cervecera al mosto de cebada malteada o de extracto de malta, el cual ese mosto es luego sometido a un proceso de cocción, adicionado de lúpulo, y una parte de esa cebada malteada o de extractos de malta puede ser reemplazada por adjuntos cerveceros. Y por ley, por lo que establece nuestro código, los adjuntos cerveceros no pueden ser más de un 45% de lo que es la composición de cereales de esa receta. Nuestro código lamentablemente está sumamente desactualizado en lo que es el mercado de cervezas que hoy en día tenemos en Argentina, a un nivel donde cuando vemos las categorías que el código establece para poder diferenciar los diferentes estilos de cerveza, nos encontramos con algo tan pero tan simple y tan general que no termina diciendo nada. El código diferencia las cervezas por extracto primitivo, que el extracto primitivo es de alguna manera, yo se los tengo que explicar ahora, como qué tan concentrado está ese mosto de azúcares antes de fermentar. Cataloga las cervezas en cervezas livianas, cerveza extra y cerveza fuerte. Es raro que en la Argentina hoy en día uno vaya a un local de cervezas y encuentre este tipo de denominación. Por lo general es algo más relacionado con una denominación propia del código que prácticamente no se usa. También cataloga las cervezas en cervezas con y sin alcohol, donde las cervezas sin alcohol tienen que tener menos de 0,5% de alcohol en volumen. Y según color, cataloga las cervezas en cervezas rubias menores a 20 EBC de color. EBC es la unidad con la que se establece el color de una cerveza o de las maltas. Después les voy a mostrar un poquito de eso también. Y el otro grupo es el de la cerveza oscura, donde hay más de 20 EBC de color. Esta categorización de dos colores, cerveza rubia y cerveza oscura, es realmente extremadamente sencilla. Y hoy en día, cualquiera de estas tres categorizaciones que hace el código no sirve para lo que es el sinfín de estilos y el sinfín de recetas y de tipos de cerveza que se comercializan en el país. Yo les dije que le iba a contar qué es la BJCP. La BJCP es el panel de jueces cerveceros que se encargan de no solamente establecer cómo tiene que ser cada estilo de cerveza, o sea, cuáles son los ingredientes que tiene que tener, sino también los aromas y las características de lo sensorial,
sino que es un comité de jueces de cerveza, los cuales trabajan de manera muy seria y muy ordenada. Es un comité que tiene su sede central en Estados Unidos, pero que los jueces que componen este comité son jueces de todo el mundo, personas que se preparan, que se entrenan para ser catadores de cerveza y que luego tienen que evaluar cervezas de todo el mundo en las diferentes competiciones que la BJCP organiza a lo largo del año. La BJCP tiene un manual, que es una guía de estilos, la última versión es la del 2015, y que establece los 118 estilos que hoy en día la BJCP identifica como estilos tradicionales o que tienen una identidad ya bastante establecida dentro de lo que es cerveza. Nosotros, dentro de la Argentina, vamos a encontrar estilos propios que tal vez no aparezcan en la BJCP, pero a la hora de elaborar estilos que son más tradicionales de Europa o de América del Norte, suele ser bastante aconsejable y bastante común mirar la guía de estilos de la BJCP como para tener bien claro cuál es la cerveza que uno tiene que elaborar o con la cerveza que uno se va a encontrar a la hora de tomar un determinado estilo. Es muy común encontrar en internet este tipo de diagramas. A mí particularmente me encantan, son los que muestran un mapa de las cervezas o de los tipos de cerveza que hay en todo el mundo. No voy a caer en la parte de empezar a contar específicamente de cada uno, pero sí les voy a decir que existen dos estilos principalmente de cervezas y después de ahí bajamos a un montón de estilos más, que son las cervezas tipo ale y las cervezas tipo lager. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? El tipo de levaduras que usan. Las ale o las de alta fermentación lo que utilizan son levaduras que trabajan a temperaturas de entre 16, 19, 20 grados, o sea, en ese rango de 16 a 20 grados. Fermentan a esa temperatura, por eso se llaman de alta fermentación, y tienen la particularidad de que a la hora de fermentar las levaduras se depositan sobre la parte superior del mosto. Las lager son las cervezas más tradicionales industrialmente que tenemos en la Argentina. La mayoría de los estilos de las cervezas industriales tradicionales que tenemos en la Argentina son del tipo lager y son de fermentación baja. O sea, en vez de fermentar a los 16 o 20 grados que fermentaban las ale, las lager fermentan entre 5 y 8 grados centígrados. Obviamente, al ser una menor temperatura, también el proceso de fermentación es más lento y lleva unos cuantos días más obtener una cerveza totalmente lista o fermentada cuando uno utiliza levaduras del tipo lager, cosa que no sucede con la ale, donde el proceso de fermentación primario ocurre entre 4 y 5 días. En realidad, entre 3 y 4 días, y después hay unos días más que uno considera como parte de la fermentación, pero que son parte de un madurado en caliente. Todas estas cosas que yo les voy contando son cosas en las que uno podría profundizar muchísimo, pero bueno, no viene al caso de la presentación. Pero para que se den una idea, dentro de lo que es ale y dentro de lo que es lager, existen infinidad de estilos relacionados con la procedencia de esa cerveza, la cantidad de amargor, el color de la cerveza, y ahí es donde tenemos este increíble mapa donde tenemos montones de estilos que hoy en día los han escuchado seguramente. Los Golden Ale, los American Wheats, las IPAs, las APAs, las NEIPA, todos esos estilos que hoy en día existen y que comercialmente cada vez se ven más, justamente parten de un estilo de levadura que por lo general en los estilos artesanales es ale, y después tenemos montones de recetas distintas donde terminamos obteniendo una porter, una pale ale, una IPA, una NEIPA, lo que les contaba recién. ¿Cuáles son los 4 ingredientes básicos que el Código Alimentario establece y que en realidad son los 4 ingredientes básicos que cualquier cerveza necesita para poder ser elaborada? Son agua, las maltas, los lúpulos y las levaduras. El agua es aproximadamente un 90% de la cerveza y es clave en el proceso de elaboración porque permite extraer los azúcares del almidón. Después les voy a contar el proceso con un poco más de detalle. Y en ese proceso de extracción de los azúcares
en realidad lo que está sucediendo no es que extraiga directamente los azúcares del almidón, sino que lo que hace es humedecer el grano y permitir a las enzimas propias del grano hidrolizar el almidón que tiene presente. Y de esa manera generar azúcares, que son los que se extraen con el agua y los que terminan formando el mosto que luego nosotros fermentamos. El agua aporta principalmente lo que son minerales a nuestra cerveza. Y estos minerales tienen una función desde el punto de vista de interactuar con las enzimas para beneficiar el proceso de macerado, y también son muy importantes para la nutrición propia de la levadura en el proceso de fermentación. Acá sucede algo muy particular, que esto tiene que ver más que nada con la historia de la cerveza en sí. Hoy en día cualquier persona que quiera desarrollar cerveza, a partir de toda la tecnología que hay detrás de la elaboración de cerveza, sabe que puede partir de un agua totalmente libre de iones, un agua de ósmosis como se le conoce, y adicionarla con las sales para poder establecer la cantidad de carbonatos, sodios, cloruros, sulfatos, calcio y magnesio que el cervecero quiera. Pero en los orígenes de la elaboración de cerveza esto no era posible. Entonces se utilizaba el agua a la que tenía acceso cada comunidad. En ese caso, en esa situación fue que fueron surgiendo diferentes estilos característicos donde el gusto de ese estilo de cerveza, las características de ese estilo de cerveza, tenían que ver directamente con el agua a la que podían acceder esos cerveceros en esa determinada ciudad, y eso hizo que hoy en día tengamos definidos determinados estilos en base a lo que tradicionalmente se podía hacer en esas ciudades, en base al agua que contaban. Un caso muy común, o que sirve de ejemplo, es el primero de la lista. Si ustedes se fijan, en la ciudad de Burton hay un estilo que se llama Burton Pale Ale, y es una cerveza que es conocida por ser sumamente amarga. Y si ustedes se fijan en esta tablita, la cantidad de sulfatos, esos valores que están ahí son miligramos por litro. Si ustedes se fijan, los sulfatos tienen un valor de 800 miligramos por litro. Los sulfatos tienen una función dentro de lo que es la elaboración de cerveza de potenciar el amargor de los lúpulos. Entonces, justamente, el estilo de la ciudad de Burton era muy amargo. ¿Por qué? Porque el agua que utilizaban potenciaba el amargor de la cerveza en base a la cantidad de sulfatos que tenía. Dejando de lado el agua, pasamos a las maltas. Las maltas, como les contaba recién, aportan el almidón y las enzimas que cuando se ponen en contacto con el agua permiten la formación de azúcares más simples, más pequeños, que van a ser alimento de las levaduras en el proceso de fermentación. Además de eso, las maltas aportan pigmentos de color, aromas característicos, sabores característicos. La principal fuente de color, la principal fuente de color de una cerveza viene principalmente de la receta o de la mezcla de maltas que se utilice para elaborarla. Después hay otros apartados tecnológicos, como por ejemplo el tiempo de hervido, el pH del mosto, que también influyen en la coloración que termina teniendo una cerveza. Pero principalmente, o el punto de partida del color que va a tener una cerveza, está dada por la mezcla de cereales o la mezcla de maltas que utiliza en su receta. Pasando al tercero de los ingredientes claves que tiene que tener una cerveza, está el lúpulo, que aparte de aportar a lo que es el amargor, alguna vez seguramente habrán escuchado de los IBUs de una cerveza. Y el IBU es un número que está denotando el amargor que tiene una determinada cerveza. Ese valor, que a veces es medio engañoso porque hay cervezas de 60 IBUs que terminan siendo muy tomables y otras de 30 que son en teoría mucho menos amargas, pero que son difíciles de tomar. Esos IBUs es un número que tiene que ver con el aporte de amargor que hacen los lúpulos en la receta. Sin entrar en tanto detalle, porque esto tiene más que ver con la parte de proceso, la cantidad de lúpulos, los alfa ácidos, que son los compuestos que dan amargor que tiene cada lúpulo, el tiempo de hervido, el pH, todos esos factores intervienen en el amargor que va a terminar aportando el lúpulo durante la cocción de cerveza. Además de aportar a lo que es amargor,
los lúpulos aportan a lo que es aromas y sabores característicos. Hoy en día, si ustedes prueban una cerveza como por ejemplo la IPA, que es la Indian Pale Ale, se van a encontrar con una cerveza muy pero muy aromática, con mucho sabor que puede ir desde lo cítrico, lo herbal. Esas características son propias de los tipos de lúpulos que usan y de la gran cantidad de lúpulos que tienen. Dejando de lado lo que es el lúpulo, que también tiene una función antimicrobiana que alarga la vida útil de las cervezas, pasamos a las levaduras. Y las levaduras son el componente vivo de nuestra cerveza o de nuestra elaboración de cerveza, que toma los azúcares que se produjeron al principio de la elaboración durante el macerado y transforman esos azúcares que pueden comer las levaduras en etanol, que es el alcohol que tiene la cerveza, y dióxido de carbono. Este proceso fermentativo, como todo proceso metabólico, es realmente mucho más complejo que lo que les estoy contando ahora, y se generan montones de aromas y sabores característicos propios del tipo de levadura que se usa, las temperaturas a las cuales se fermentó, la cantidad de levadura que se utilizó. Inocular menos levadura de la que se necesita es un problema, inocular más levadura de la que se necesita también lo es. Entonces, desde un punto de vista técnico y de proceso, es clave la cantidad de levadura que se utiliza y el estado de esa levadura, que hoy en día es algo que es un tema tal vez de los más relevantes para los cerveceros. Hoy en día los cerveceros ya pueden acceder a muchos lúpulos, pueden controlar temperaturas, tiempo y pH, cosa que antes tal vez no controlaban, o sobre todo el pH no manejaban o desconocían, y hoy están haciendo especial hincapié en lo que es el manejo microbiológico de las levaduras, no solamente por los riesgos de contaminación que pueden surgir por un mal manejo, sino también por esto de poder evaluar el estado de las levaduras antes de inocularlas en el mosto a fermentar. Para un cervecero que cocina 20 litros, tal vez no es tanto problema si se le contamina, porque bueno, es un volumen pequeño. Ahora, para un cervecero que cocina 2.500 litros, estamos hablando de asegurarse el estado de la levadura y asegurarse el estado higiénico de esas levaduras para evitar problemas que le hagan desperdiciar esos 2.500 litros de cerveza. Además de todos los componentes que les contaba recién, las cervezas pueden tener extractos de malta, otros cereales, y esto es lo que comúnmente se llama como adjuntos. Los adjuntos más comunes tenemos trigo, arroz, maíz, avena, cebada sin maltear. Después tenemos también jugo o extracto de frutas, que es algo que hoy en día se está utilizando bastante para hacer nuevos estilos mezclados con gustos y aromas cítricos, azúcares y miel, y también se le puede incorporar dióxido de carbono. Por lo general, la gran mayoría de las cervezas que se comercializan son con el agregado de dióxido de carbono, o sea, se carbonatan agregándole dióxido. Pero hay estilos, sobre todo lo de los artesanales muy pequeños o algunos estilos muy tradicionales de algunas cervezas importadas, donde la fermentación se hace en botella. Entonces, lo que se hace es a las levaduras remanentes que quedan después del proceso de fermentación, se las utiliza para, a la hora de embotellar, agregar una pequeña cantidad de azúcar en esa botella, taparla y que esas levaduras remanentes fermenten ese azúcar extra que uno le agrega y que el dióxido que se genere permanezca en la botella. Y de esa manera carbonatar la cerveza. Y también el uso de clarificantes es algo muy común para obtener cervezas cada vez más límpidas y transparentes. Si ustedes tienen que ver un proceso de elaboración de manera simple de lo que es la elaboración de cerveza, pueden ver algo como este diagramita que les preparé y que es muy pero muy general. Partimos del agua, de los granos molidos, los juntamos a una determinada temperatura y a un determinado pH y hacemos el macerado. Del macerado se obtiene lo que es el mosto que yo les contaba antes. Un subproducto de lo que es este macerado es el bagazo. Todos los granos, toda la fibra propia del salvado de los granos que de alguna manera queda fuera del proceso y de la cual nosotros ese grano tratamos de dejarlo lo más vacío posible de todo lo que era el almidón que contenía. Después de obtener este mosto en el macerado, pasamos al hervido, donde se agregan los lúpulos y los clarificantes.
Después de esta etapa pasamos al enfriado, y luego pasamos a un proceso fermentativo, que es el que les contaba, donde las levaduras consumen los azúcares que se generaron durante el macerado y generan más levaduras, dióxido de carbono y etanol. ¿Por qué pongo levaduras y dióxido nada más por la derecha? Porque son productos que se sacan por lo general del fermentador. Las levaduras se van separando y el dióxido de carbono por lo general escapa del fermentador, y solamente las grandes empresas industriales son las que recuperan ese dióxido para venderlo o para carbonatar nuevamente la cerveza. Seguido a la fermentación viene un proceso de madurado y luego un proceso de envasado, que hoy en día puede ser tanto en botella como en barril, como en lata. Cada vez hay más microcerveceros que envasan en lata, porque es una de las formas de envasado donde se mantienen mejor las características de la cerveza. Los tres dibujitos que tienen a la derecha, las tres fotos mejor dicho, muestran un poco las diferentes escalas que hoy conviven en la Argentina. Tenemos gente que de manera amateur o de manera de entretenimiento elabora en su casa y empieza con equipos como el primero que ven, donde hay ollas pequeñas, donde utiliza como fermentadores tachos de plástico, los cuales los adecua lo mejor posible al proceso fermentativo que tiene que realizar. Y después tenemos los que ya invierten un poco más, con fines por lo general comerciales, de empezar a vender su cerveza, su producto, y pasan a tener equipos más grandes, fermentadores de acero inoxidable, mayor automatización, cosa que es clave, sobre todo en un proceso como el de elaboración de cerveza, porque al principio parece todo muy sencillo en elaborar cerveza, no es un proceso tan complejo como otros procesos relacionados con alimentos, pero cuando uno elabora cerveza aprende que la mitad del tiempo uno se la pasa cocinando y la otra mitad del tiempo se la pasa lavando los equipos, preparando los insumos, yendo a comprarlos. Entonces, la automatización de lo que es el proceso es clave para el cervecero que quiere facilitar un poco el trabajo que está llevando adelante. Y después, cuando pasamos a las cervecerías industriales, tenemos fotos como la última, donde tenemos tanques gigantes donde se realiza el macerado y donde se manejan de a miles de kilos de lo que son cereales y cantidades enormes de mosto que fluyen a través de montones de cañerías hacia el resto de las etapas del proceso. Esto que está acá es simplemente lo que les contaba recién. En el macerado, las propias enzimas que tienen los granos empiezan a hidrolizar el almidón que también está en los granos. Para que eso ocurra, necesitan justamente que los granos estén en contacto con el agua. Cuando los granos están en contacto con el agua, a una determinada temperatura y a un determinado pH, el almidón que tienen los granos comienza a abrirse, y eso permite que las enzimas propias que también tiene el grano corten al almidón, formando pedazos más pequeños de hidratos de carbono, que en ese caso son maltodextrinas, maltosa, y son los azúcares, en el caso de la maltosa, el azúcar principal que después puede aprovechar la levadura para realizar el proceso de fermentación. Imagínense, en el macerado hay una temperatura que ronda entre los 64 y 68, 70 grados centígrados. Por lo general hay bastante manipulación, porque en ese proceso, vuelvo uno para atrás, en ese proceso que se realiza en una olla como esta, como las ollas que vemos en la primera y la segunda foto, suele haber bastante manipulación del operario. El operario suele tomar muchas mediciones en el medio porque va midiendo la densidad del mosto para saber en qué etapa del proceso está. Entonces, es una etapa que por la temperatura y por las características del proceso, ese mosto necesita sí o sí de una esterilización comercial para que sea la cerveza un producto seguro. Y no solamente un producto seguro, sino también para que la levadura que uno va a inocular después crezca en un ambiente donde no haya un microorganismo contaminante que la perjudique o la moleste o de alguna manera intervenga también mientras la levadura quiere fermentar los azúcares. Entonces, luego del macerado, el mosto que se obtiene es hervido. Ese proceso de hervido, que por lo general dura 1 hora, es el proceso donde se incorporan los lúpulos, lo que les contaba recién, y es un proceso donde se esteriliza el mosto y donde se degradan las enzimas
que actuaban en el proceso de macerado. El proceso de enfriado, en el cual yo no hice mucho hincapié, es justamente un proceso donde se hace especialmente para, de alguna manera, hacer valer más el proceso de hervido anterior. ¿Qué quiere decir? Que si yo, una vez que hiervo el mosto, tardo un montón en enfriarlo, vuelvo a subir las posibilidades de que mi mosto se contamine. Entonces, cuando yo enfrío rápidamente y lo aplico con una tapa extra de enfriado en la que por lo general se usan intercambiadores de calor, lo que obtenemos en ese caso es un mosto frío, esterilizado, que está sumamente preparado para ser inoculado con la levadura que vamos a llevar adelante la fermentación. La fermentación es el proceso que les conté, donde se genera dióxido, etanol y más levaduras. Y por último, tenemos el madurado, donde se redondean los sabores de la cerveza, donde se beneficia la clarificación de la cerveza. Ahora bien, este proceso que yo les conté es de manera muy sencilla lo que se hace cuando uno elabora cerveza. Ahora, cuando uno elabora cerveza, hace en realidad todos estos pasos que están acá y más todavía. No voy a entrar en detalle, pero fíjense que ya no es tan simple como parto de granos y agua, sino que hay un tratamiento previo para el agua, un tratamiento previo para los granos malteados, un tratamiento previo para los granos crudos. El macerado tiene subetapas, el recirculado, el filtrado, el lavado. Recién ahí viene el hervido. En el hervido hay un proceso de clarificación que se conoce como whirlpool. Después del whirlpool viene el enfriado, por lo general una aireación donde se incorpora oxígeno al mosto, que tal vez o los que sepan más de microbiología sabrán que el proceso fermentativo es un proceso que tiene de particularidad que ocurre con ausencia de oxígeno. Bueno, en el comienzo de la fermentación de las levaduras en cerveza necesitan de cierta concentración de oxígeno. ¿Por qué? Porque esa concentración de oxígeno les permite a las levaduras formar los ácidos grasos que necesita para desarrollar su membrana celular. Después de este proceso de aireación viene la fermentación primaria, después viene un madurado en caliente, un madurado en frío, donde se clarifica aún más la cerveza. Por lo general hay filtraciones, y recién ahí viene la carbonatación, a veces hay pasteurizaciones, sobre todo en las cervezas de características industriales, y luego el almacenamiento de la cerveza terminada. Fíjense que si realmente empezamos a profundizar en lo que es el proceso de elaboración, nos encontramos con un montón de características que no estábamos teniendo en cuenta, pero que habla de la complejidad con la que se puede trabajar en la elaboración de cerveza. Dentro de lo que son los tipos de malta, se separan 3 características, o por lo general se pueden obtener 3 características o 3 grupos distintos de maltas, que son el de las maltas base, el de las maltas especiales y el de las maltas mixtas. Las maltas base son las que por lo general están en un mayor porcentaje en una receta. Las más conocidas son la Pale, la Lager y la Pilsen, o las más utilizadas, mejor dicho. Y son las que aportan principalmente mucho almidón, muchas enzimas, pero no suelen aportar características extras a la cerveza. No suelen aportar a lo que es color, no suelen aportar a lo que es aromas o sabores característicos. Simplemente aportan el almidón, que va a ser la fuente de azúcares que vamos a tener después del proceso de macerado. Ahora, las maltas especiales, que siempre van en una mucho menor concentración en lo que es una receta, esas sí aportan a lo que es aromas, a lo que son sabores, a lo que es color, y son las que se usan en menor proporción justamente porque las maltas especiales en muy bajas proporciones ya tienen un efecto enorme dentro de lo que es la receta que se está llevando adelante. Existen maltas chocolate, maltas caramelo, maltas ahumadas, que son las típicas de las cervezas que tienen ese gusto ahumado tan particular, maltas tostadas. A diferencia de las maltas base, las maltas especiales no se considera que aporten enzimas, porque justamente por el tostado o el secado más agresivo que sufrió, las enzimas se degradan, y son maltas que en una combinación determinada terminan dando el color final que va a tener la cerveza. Las maltas mixtas, como lo define el nombre, que es la tercera categoría, son las que tienen unas características de las bases y algunas otras características de las especiales. En definitiva, las maltas mixtas tienen un poquito más de color que las maltas base,
aportan enzimas, cosa que las maltas especiales no se considera que hagan, y a su vez las mixtas aportan a lo que es un sabor distinto, un aroma distinto. Acá no voy a entrar en detalle porque es un montón de información que está bueno que les quede, sobre todo en la grabación. Les dejo algo de información de cuáles son las características propias de cada malta base, de cada malta especial, también los porcentajes en los cuales se suelen usar en las recetas, y de las maltas mixtas. Si ustedes se fijan, en cada una de las maltas que yo les estoy mostrando, van a encontrar que hablo de un valor de EBC. ¿Qué quiere decir? Que la propia malta tiene un valor de aporte de color. Malta chocolate oscila entre 950 y 1350. Mientras más grande es ese valor, más oscura es la malta. Fíjense las maltas base. Un EBC de 4, un EBC de 7 y 10, un EBC de 4,5. Estamos hablando de colores muy tenues que aportan las maltas base y colores muy pero muy fuertes u oscuros que aportan las maltas especiales. Esa combinación de esos EBC que aporta la malta base y las maltas especiales son las que terminan estableciendo el color que va a tener la cerveza. Y ahí es donde nos encontramos con toda la variedad de cervezas que tenemos en el mercado, en la cual el color principalmente se obtiene en base a la combinación y el porcentaje de cada una de estas maltas, tanto de las bases como de las especiales, como de las mixtas, que se utilizan para su elaboración. Esta escala que ustedes ven a la derecha es la EBC, que es comparable con los EBC de la malta, y la escala SRM o escala Lovion es la otra escala que también se usa muy comúnmente a nivel laboratorio, a nivel analítico, como para establecer el color de un alimento, no solamente de cerveza. Dejando de lado lo que son las maltas, hablábamos de lo que son los adjuntos. Un cervecero industrial, por lo general, utiliza adjuntos como reemplazo de malta porque el adjunto suele ser más económico o más fácil de obtener y no deja de ser una fuente de almidón, entonces utilizan maíz, arroz, trigo, y ese adjunto no solamente que aporta a lo que es almidón, sino que le abarata el costo en una elaboración de un cervecero industrial en gran medida. Ahora, para lo que es la elaboración desde el punto de vista de características, los adjuntos muchas veces no solamente son una fuente de almidón, sino que también le dan una característica particular a esa cerveza que no se la podíamos dar con las maltas. En el caso del arroz, es bastante como simple lo que aporta el almidón, tiene el problema de que no aporta, digamos, de que no tiene, no viene gelatinizado, entonces al arroz hay que hervirlo antes de ponerlo a macerar, y como tiene baja cantidad de compuestos nitrogenados, el arroz, por más que sea una buena fuente de almidón, no es una buena fuente de proteínas. Que en cerveza las proteínas son claves. Por un lado son perjudiciales para lo que es la opacidad de la cerveza. Cuando hay muchas proteínas, la cerveza es turbia. Pero por otro lado, las proteínas son útiles para tener cervezas con mejor calidad de espuma, con mejor retención de espuma. Entonces, en el caso de usar mucho arroz o un gran porcentaje de arroz en una receta, de lo que nos vemos perjudicados es de la pérdida en la retención de la espuma. Entonces tenemos cervezas más planas, cervezas que cuando las servimos, la espuma se colapsa rápidamente. En el caso del maíz, también es igual que el arroz, aporta almidón y de ese almidón se pueden generar azúcares fermentables, y como tiene compuestos propios del maíz, que son las antófilas, tiene una coloración extra o un brillo extra propio del uso del maíz. La avena es otro de los cereales, otro de los adjuntos que puede utilizarse, y la avena en particular es un cereal que aporta glucoproteínas en una cantidad bastante elevada. Y esto lo que beneficia a la cerveza es que la espuma que permite formar las glucoproteínas es una espuma muy pero muy compacta y a su vez una espuma muy resistente. Entonces por lo general se combina elaborar cervezas con avena,
que a su vez después son servidas con nitrógeno, que son los conocidos estilos stout ingleses. Y esos estilos suelen tener, como ven en la foto de la derecha, una espuma que parece una crema. Justamente esa espuma que parece una crema se puede formar de esa manera por las glucoproteínas que aporta la avena y por el nitrógeno con el cual se sirve esta cerveza. Y después tenemos el trigo, que también es un adjunto que se suele utilizar, pero el trigo es, aparte de ser un adjunto, un estilo en sí mismo. Existen cervezas 100% de trigo, que son un estilo muy, pero muy importante, sobre todo en lo que es Alemania, y que tiene sus propias características. ¿Cuáles son? El trigo tiene mucha cantidad de proteínas, esas proteínas siempre le dan opacidad a la cerveza, a su vez suelen tener mucha cantidad de espuma las cervezas de trigo justamente por todas esas proteínas, y a su vez se acompañan las elaboraciones de las cervezas con trigo con levaduras específicas que le dan un gusto especial a esa cerveza. Si alguna vez han probado una cerveza de trigo, puede ser que se hayan encontrado con un sabor a clavo de olor o a un éster que le da sabor a banana. Justamente es típico de las levaduras que se utilizan cuando se utiliza trigo como cereal para la elaboración de cerveza. Dejando a un lado la parte de proceso y dejando a un lado la parte de las maltas y los adjuntos, pasamos un poco a lo que tiene que ver con lo nutricional. Si evaluamos un poco lo que es la cerveza desde lo que es su composición o lo que es el aporte energético que hace la cerveza, podemos formar esta pequeña tablita que yo les presento acá. Si ustedes se fijan, tenemos por un lado que según el contenido de alcohol, el aporte calórico de esa cerveza va a ser distinto. Quiero que hagan hincapié en lo que son los dos valores que yo redondeé en azul. Fíjense, una cerveza de 6% de alcohol, un valor bastante estándar hoy en día en lo que es una cerveza artesanal, sobre todo de las que se sirven en los bares, y fíjense en la medida de 473 mililitros, que es lo que se conoce como pinta americana, que es el vaso que a uno le sirven cuando uno solicita una pinta en un bar. Fíjense el aporte de kilocalorías o su valor relativo en kilojoules. Estamos hablando de que una pinta aporta alrededor de 189 kilocalorías cuando esa cerveza tiene alrededor de 6% de alcohol. Si lo comparamos con las calorías de referencia por día para una persona adulta, tenemos que son 2000 kilocalorías. Es el estándar que aparece en todos los alimentos debajo del rotulado nutricional. Fíjense que estamos hablando de casi un 10% del consumo de energía o de la energía que necesitamos por día en solamente una pinta de cerveza. Fíjense si no es representativo el aporte calórico que tiene una cerveza en una medida estándar como es una pinta. ¿De dónde vienen esas calorías en la cerveza? 2/3 viene del alcohol y 1/3 viene de los carbohidratos residuales y de las proteínas. Esos carbohidratos residuales y las proteínas son justamente las que vienen del mosto, y en el caso de los carbohidratos son carbohidratos que la levadura no puede consumir, o porque no tiene los mecanismos para consumirlo, o porque son de un tamaño bastante importante y no pueden ser fermentados por la levadura. Esta tablita que está acá habla un poco de la composición del resto de los componentes que tiene la cerveza, y si se fijan, van a tener en el caso del agua, del etanol, un rango que va en el caso del agua de un 90 al 94%, de etanol entre un 3 y un 5%. Bueno, justamente ese rango se corresponde para cervezas de entre 3 y 5% de alcohol. Fíjense que una cerveza termina teniendo 90-94% de agua. En lo que es más general, en la elaboración de cervezas industriales, la cantidad de alcohol ronda entre los 3 y el 5%, y la cantidad de carbohidratos que terminan quedando en esa cerveza ronda entre el 1 y el 6% del peso en volumen, o sea, entre 1 y 6 gramos cada 100 mililitros. También hay una cantidad de dióxido de carbono, la cual
ronda entre los 3,5 y los 4,5 gramos por litro. Y después tenemos una cantidad enorme en lo que es la cerveza final de lo que son sales inorgánicas, que rondan entre los 500 y los 4000 miligramos por litro, que sería lo mismo que decir partes por millón. ¿De dónde vienen todas esas sales inorgánicas? Vienen principalmente de lo que es el agua y de las maltas, que aparte de hacer ese aporte de azúcares para la levadura, de colores, de sabores, de aromas, también aporta lo que son sales inorgánicas. Además de todo lo que les mencionaba recién, también tenemos un montón de otros componentes, los cuales forman parte de la cerveza, como son los ácidos orgánicos, alcoholes superiores, que los alcoholes superiores son los que muchas veces uno percibe en la cerveza cuando la cerveza fue fermentada a altas temperaturas de manera descontrolada. Esos alcoholes superiores son los que se conoce y se comprobó científicamente que son los principales responsables de la resaca en la cerveza. Entonces, cuando uno toma cerveza y al otro día se levanta con mucho dolor de cabeza, está relacionado directamente con la alta concentración de alcoholes superiores, que por lo general están relacionados con procesos fermentativos donde la temperatura era demasiado elevada. Después tenemos ésteres, aldehídos, vitaminas del grupo B, que también son las más comunes de encontrar en cerveza y que vienen principalmente de lo que son las levaduras y las maltas. En la tablita de la izquierda van a ver todos los compuestos inorgánicos que pueden encontrar en cerveza y que están relacionados, como les decía al principio de la presentación, con las características propias que va a tener esa cerveza. Y en la tablita de la derecha tienen un resumen de los azúcares no fermentados o los carbohidratos no fermentados que terminan en la cerveza y los cuales la levadura no puede consumir o le costó consumir porque también la levadura trabaja hasta un nivel donde o ya no puede consumir más azúcares o el propio alcohol que genera inhibe su desarrollo y su fermentación. Dejando de lado lo que es la composición nutricional de la cerveza, y antes de hablar de cualquier virtud o beneficio que pueda tener el consumo de cerveza, es importante remarcar que como cualquier otra bebida alcohólica, el consumo elevado de alcohol es totalmente perjudicial y lamentablemente hoy esto es algo muy común, sobre todo entre las personas más jóvenes. Entonces, como primer paso, antes de empezar a hablar de todo lo que tiene que ver con beneficios o factores positivos o características positivas nutricionalmente hablando de la cerveza, hay que hacer siempre esta salvedad. Primero que es importante un consumo moderado de cerveza como de cualquier otra bebida alcohólica. Y segundo, un consumo responsable. Para lo que es un consumo moderado, cada país puede establecer un consumo moderado y la OMS también establece, la Organización Mundial de la Salud, un consumo el cual recomienda no superarse. ¿Por qué? Porque entiende la OMS que ese consumo como máximo o mantener el consumo por debajo de ese valor evita las consecuencias negativas del consumo de alcohol. En el caso de la OMS, sugiere que no se consuma más de 3 unidades de bebida estándar para el caso de los hombres y 2 para el caso de las mujeres por día, que lo que es en cantidad de etanol corresponde con la cantidad de alcohol a 30 gramos para hombres y 20 gramos para mujeres de alcohol por día. En la tablita que está abajo, que es una tablita sacada del Ministerio de Salud, pero de España, pueden ver a cuánto equivale ciertas medidas de bebida a esas cantidades que la OMS sugiere no superar para mantener el consumo de alcohol en valores moderados. Si ustedes se fijan en lo que es un tercio o una lata de cerveza que equivale a 333 mililitros, tenemos que el número de unidades de bebida equivale a 1,5. Entonces, en el caso de un hombre, no debería superar más de 2 latitas de cerveza por día para evitar, si consume cerveza, los efectos negativos que puede llegar a traer acarreado el consumo de alcohol. Para lo que es
Gran Bretaña existe también un valor de referencia, que el valor de referencia de cada país está relacionado con las costumbres de cada país, está relacionado con el estado de salud de sus ciudadanos, de los hábitos que tienen. Entonces, en el caso de lo que es Gran Bretaña, primero no hay una diferenciación entre hombres y mujeres, y segundo, ellos tienen su propia medida de cantidad de alcohol recomendada y lo expresan por semana. En el caso de Gran Bretaña se habla de 14 unidades como máximo por semana para mantener los posibles efectos perjudiciales del consumo de alcohol los más bajos posibles. ¿A cuánto equivale esos 14 unidades por semana? Como pueden ver en el diagramita de abajo, equivale a 6 pintas por semana, o sea que prácticamente es una pinta por día, con un día de descanso en el medio si lo quieren ver de esa manera, o 6 vasos con una cantidad media de vino. Aclara a la derecha con qué graduación alcohólica, y fíjense que hay una diferencia entre lo que es una pinta para lo que era americano, cuando vimos en la tablita de calorías que hablábamos de 400 mililitros, acá estamos hablando de 567 mililitros para una pinta en el caso de este sistema inglés. Ahora, ¿por qué es importante mantener el consumo de alcohol de manera moderada? Justamente porque el alcohol, cuando el consumo es excesivo, sea todos los días, o sea, en una sola dosis, por llamarlo de alguna manera, o en un consumo puntual, trae efectos perjudiciales bastante conocidos y bastante importantes de ser evitados. A corto plazo, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, genera somnolencia, relajación, afecta a la coordinación, por eso es importantísimo evitar el consumo de alcohol cuando uno tiene que desarrollar tareas de precisión, cuando uno tiene que trabajar, cuando uno tiene que conducir. Y obviamente el alto consumo de alcohol puede generar lo que es dificultades en la atención, el habla, generar vómitos, y si es incluso muy elevado, generar la muerte. Ahora, el consumo excesivo de alcohol a largo plazo no solamente que genera dependencia, sino que también puede producir montones de daños, que son los que están enlistados en la derecha de la filmina. Hipertensión arterial, alteración del sueño, gastritis, depresión, cirrosis hepática, cardiopatías, cáncer. Todas estas aclaraciones que estoy ahora haciendo hablan de nunca perdamos de vista que la cerveza no deja de ser una bebida alcohólica. Y como todos los alimentos, un consumo elevado de cerveza, un consumo elevado de este alimento en particular, trae sus consecuencias y son sumamente importantes y graves. Dejando de lado todas las advertencias y lo que es un consumo moderado, pasemos a los beneficios o la parte positiva del consumo de cerveza. Hay una publicación muy interesante que les dejé el link ahí de la revista Nature en la versión digital, donde resalta lo que es una publicación de un journal de nutrición clínica, un journal europeo, en el cual de alguna manera tratan ciertos mitos relacionados con el consumo de cerveza y qué efectos positivos o negativos pueden tener con la salud. El más importante a recalcar, o el más importante que me parece a tener en cuenta, es justamente la relación que existe entre el consumo de cerveza, en cantidades obviamente moderadas, y los sucesos cardiovasculares. Estudios realizados por la Universidad Católica de Campo Basso en Italia denotó que lo que existe es una relación del tipo J-shape con el consumo de cerveza en cantidades moderadas. ¿Qué quiere decir? Este es un estudio que se hizo en base a estudios epidemiológicos, o sea, en base a estudiar el consumo de alcohol que tenía una población y los sucesos o los eventos cardiovasculares que sufría esa población. Se hizo este estudio en varias poblaciones distintas y a lo que se llegó es a este gráfico que ustedes ven a la derecha, donde con un cierto consumo de alcohol por día se reducía considerablemente el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares o sucesos cardiovasculares que afecten a la salud.
Obviamente, una vez que se supera esa cantidad, ese consumo moderado de alcohol, se comienzan a ver reflejados todos los efectos perjudiciales que acarrea el consumo excesivo de alcohol. Pero este estudio y esta relación entre el consumo moderado de cerveza y la disminución de los eventos cardiovasculares es muy parecido a lo que se vio también cuando se evaluó lo mismo desde el punto de vista del vino. Obviamente que no es fácil explicar el metabolismo dentro del cuerpo humano o el metabolismo del alcohol dentro del cuerpo humano y cómo es que este efecto sucede, este efecto de afectar o disminuir los efectos cardiovasculares, pero sí lo que se propuso o lo que se relacionó es que el consumo de cerveza está relacionado no solamente con el metabolismo del colesterol, sino con la coagulación de la sangre y el metabolismo de la glucosa. Y que la combinación de todos esos factores es la que termina generando que con un consumo moderado de alcohol, los efectos cardiovasculares o los problemas que una persona pueda sufrir desde el punto de vista cardiovascular disminuyan. Obviamente, en todos estos estudios y en todos estos análisis hay que hacer principal hincapié de que el consumo moderado es clave y que aparte de que el consumo moderado es clave, no solamente tiene que estar acompañado de ese consumo moderado, sino que tiene que estar acompañado de hábitos saludables de la vida misma, como no fumar, como realizar actividades físicas y como llevar una dieta saludable. También existe lo que es una relación entre la densidad ósea y el consumo de alcohol. En el caso particular de la cerveza, hay estudios epidemiológicos que también relacionan que un consumo moderado de cerveza de alguna manera protege a lo que son los huesos y mantiene la densidad mineral de los huesos. A lo contrario de lo que sería mantener esa densidad mineral de los huesos, hablamos de que se empiece a, de alguna manera, a volver menos denso y que se comiencen a formar o a generar lo que se conoce como osteoporosis. Entonces, dentro de lo que se ha estudiado epidemiológicamente con el consumo de cerveza, un consumo moderado está relacionado con también mantener una buena densidad mineral de los huesos y a su vez se complementa con otra característica propia de lo que tiene que ver con la cerveza, que es la cantidad de silicio que tiene la cerveza. El silicio que tiene esta bebida también beneficia enormemente a mejorar la formación de los huesos. Obviamente, todo esto que yo estoy diciendo siempre tiene su parte negativa, como en el caso de los eventos cardiovasculares, el consumo en exceso perjudicaba a la persona, en el caso de los huesos, el consumo excesivo de alcohol, el alcoholismo en sí, perjudica enormemente a la fortaleza de la parte ósea. Después existe otra relación desde lo que tiene que ver con los efectos propios de las características de la cerveza con la composición de polifenoles. La cerveza tiene una gran cantidad de polifenoles que vienen principalmente de lo que son las maltas. Estos polifenoles, que vienen aproximadamente entre un 70 y un 80% de las maltas y un 30% de los lúpulos, son beneficiosos para nuestra salud porque son compuestos antioxidantes que ayudan de alguna manera a evitar que los radicales libres que hay en nuestro organismo afecten a la salud de nuestras células. Ese es el efecto que se conoce que los polifenoles pueden hacer como agente antioxidante. Pero lo que siempre falta corroborar o estudiar es el efecto en la persona, in situ, y evaluar de qué manera los polifenoles actúan en el organismo de una persona. Más allá de eso, los polifenoles son reconocidos antioxidantes naturales. ¿Cuál es el problema de los polifenoles en cerveza? Muchas veces son indeseados. ¿Por qué? Porque aportan astringencia, porque aportan a turbidez, los polifenoles se combinan con las proteínas y vuelven a la cerveza turbia. Entonces, se realizan muchos procesos de filtración, clarificación o de madurado en frío que tratan de separar esos polifenoles de la cerveza. Y eso termina perjudicando las características
nutricionales o desde el punto de vista de la salud que puede llegar a tener la cerveza. Por otro lado, la benefician o la mejoran desde el punto de vista de lo sensorial o desde la opacidad que tiene esa cerveza. Las hace más claras, más transparentes. Hay un estudio bastante interesante, después en el final de la presentación tienen toda la bibliografía y todos los links a cada uno de los estudios que les mencioné, donde hay una relación bastante importante entre la microbiota intestinal, principalmente la del colon, y los polifenoles más complejos que tiene la cerveza. Esos polifenoles más complejos que tiene la cerveza llegan hasta el colon y la microbiota propia del colon la degrada. Cuando degrada esos polifenoles, los hace más asimilables por el cuerpo de la persona, por el organismo. Entonces, tiene como una doble función los polifenoles más complejos que tiene la cerveza. Por un lado, incentiva, estimula el crecimiento de lo que es la microflora propia del colon. Y por otro lado, una vez que la microflora los vuelve más sencillos, esos polifenoles pasan a ser compuestos antioxidantes que pueden ser funcionales en nuestro organismo. Dejando de lado la parte nutricional relacionada con los compuestos propios que tiene la cerveza o las características propias de la cerveza, me queda contarles un poco de lo que es la cerveza para celíacos y por último, para terminar, la parte de cerveza sin alcohol. En nuestro país cada vez se ve más esto de ofrecerles a los celíacos una alternativa para el problema en el cual ellos tienen que atravesar todos los días, que es justamente esta intolerancia inmunológica a el gluten. El gluten, que es la proteína que está en 4 cereales principalmente, como son el trigo, la avena, la cebada y el centeno, le genera un efecto, una reacción inmunológica a las personas que tienen celiaquía, la cual no solamente es una reacción bastante desagradable por el hecho de los síntomas en sí, y los vómitos y el malestar que le puede generar, sino también porque causa lesiones en el intestino delgado, y esas lesiones perjudican a la absorción de vitaminas, minerales y otros nutrientes por parte del organismo. Para desarrollar cervezas aptas para celíacos, hay que primero entender que la cerveza es una bebida la cual parte de la malta. La malta es la cebada malteada. Entonces, una cerveza en sí, para un celíaco, es un alimento que hay que, o que no es para nada recomendable. O sea, una cerveza tradicional hecha con malta es una cerveza que un celíaco no debería consumir en ningún caso. Ahora, existen 2 alternativas para que un celíaco pueda consumir un producto similar a la cerveza. Una alternativa es degradar el gluten, que eso se puede hacer en el macerado mediante un proceso enzimático, o la otra alternativa es utilizar cereales alternativos como arroz, sorgo, maíz, que reemplazan los cereales más utilizados en cerveza, como son la malta y el trigo, y no aportan el gluten, que es el principal problema con el que se encuentran los celíacos. Existen muchos productos a nivel comercial que los cerveceros pueden comprar para poder degradar el gluten durante el macerado o también eliminarlo en la clarificación en frío. ¿Cuál es el problema de esto? Que si yo elaboro una cerveza partiendo de malta, aunque yo utilice, mejor dicho, enzimas para degradar el gluten, no dejo de partir de un cereal que tenía gluten y de que es reconocido por ser un cereal que una persona con celiaquía tiene que evitar. Entonces, es bastante complicado desde el punto de vista legal y desde el aseguramiento de la calidad de ese producto, tener esa tranquilidad de, bueno, está bien, partí de malta, pero el producto que estoy generando es totalmente seguro para un celíaco. ¿Por qué? Porque primero que hay que asegurarse en el final del proceso que la cantidad de gluten final es menor a lo que establece el código, a esos 10 miligramos por kilo que establece el código alimentario que tiene que tener un alimento apto para celíacos. Y segundo, que no está de alguna manera aceptado que un alimento para celíacos parta de un cereal
que los celíacos no tienen para nada recomendado consumir. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, las enzimas estas funcionan bastante bien, pero desde lo legal y desde la seguridad alimentaria hay que ser bastante cuidadosos con el tema del uso de enzimas, porque no se deja de partir de un cereal que tiene gluten y eso complica bastante también esto de poder asegurar o poder confirmar que es un producto para celíacos totalmente seguro. La otra alternativa es usar lo que es cereales alternativos, arroz, sorgo, maíz, y en nuestro país existen varios casos. En Entre Ríos se desarrolló en lo que es INTA una cerveza en base de arroz, y a nivel comercial también existe en este país una cerveza en base a 100% de sorgo, que obviamente tiene características muy similares a la cerveza. No podría, digamos, por denominación de producto llamarse cerveza porque no tiene malta, pero es una bebida fermentada en base a cereales, las cuales comparte bastante características con su producto tradicional. Por lo general tienen un gusto distinto que se siente cuando uno las toma, pero para una persona que sufre de celiaquía son bastante buena opción y bastante confiable como alternativa. Y por último, después tenemos todo lo que son cervezas sin alcohol, lo cual hoy en día cada vez hay más marcas que manejan alguna alternativa sin alcohol, y que la principal virtud que tiene es que es una cerveza la cual puede tomar una persona a los cuales no quiere verse afectado por los efectos del etanol propio de la cerveza tradicional. Existen muchas formas de obtener cerveza sin alcohol. Uno es destilando ese alcohol al vacío, otro es filtrando esa cerveza por ósmosis inversa, y la otra es a través de una fermentación controlada. Cada uno de estos procesos tiene sus pros y sus contras desde el punto de vista, tecnológico, porque en el caso de la destilación al vacío se necesita equipamiento muy costoso y muy complejo, y a su vez en una destilación al vacío se ve bastante afectado lo que son las características sensoriales de la cerveza. En el caso de la filtración por ósmosis inversa, también es un proceso costoso, es un proceso que demanda del trabajar con membranas semipermeables que permitan la separación del alcohol y el agua y del resto de los compuestos de la cerveza por el otro lado, para después volver a incorporar el agua en los compuestos a los cuales se les extrajo el etanol. Por eso también es un proceso complejo. Y la fermentación controlada, que son de las cosas que tal vez más se pueden hacer, tiene la problemática de que la cerveza que se obtiene es muy difícil que esté por debajo de 1% en lo que es el contenido de alcohol. Bueno, acá les dejo un poco de toda la bibliografía de la cual estuve hablando. Hay muchísima cantidad de estudios relacionados con el consumo de alcohol y con el consumo de cerveza, tanto desde el punto de vista positivo como negativo. Y bueno, están más que buenos muchos de estos links para que el que quiera ahondar un poco en todo esto, o el que quiera ver en base a qué se hicieron los estudios, o analizar cuáles fueron los detalles de cada uno de estos estudios, para que pueda entrar y pueda verlo, que en muchos casos es sumamente interesante, porque no solamente se relaciona el consumo de cerveza, sino también los hábitos alimenticios y los hábitos en la vida que tienen cada una de las poblaciones las cuales fueron estudiadas. Y acá les dejo mi mail como para que se puedan comunicar conmigo en el caso de que tengan cualquier consulta, o quieran saber de dónde sacar información o tener más información respecto a todos estos temas, tanto desde el punto de vista de elaboración como desde el punto de vista de lo que es análisis, que es algo que nosotros en INTI estamos trabajando mucho todo el tiempo. Bien. Ay, realmente, Mariano, felicitaciones. Yo he leído los chats y te felicitan porque fue excelente esta charla, y esa ansiedad por querer los links ya, y de esa manera volver a disfrutar toda tu charla y tomar nota. Esto
como bien dijimos, esto se está grabando y lógicamente hay que esperar un tiempito para luego subirlo a la web Fanus, pero ahí lo van a poder disfrutar. Y bueno, vuelvo a decirte, felicitaciones, un montón de chats donde dicen excelente la charla, excelente la charla. Gracias. Felicitaciones de corazón, muy bien. Y entonces, bueno, como siempre decimos, ahora el 9 de abril vamos a tener 2 charlas, una que está relacionada con el desarrollo de panificados a base de bagazo de cerveza, es en una misma conferencia, ¿no? 9 de abril. Y este tema lo va a dar el Master of Science Gustavo Adrián Locati, que es docente de la Licenciatura de Ciencias y Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional de Lanús. Y también tenemos a la doctora Noemí Zariski, que es del CITCAT, CONICET, de la Universidad Nacional de La Plata, y también del Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de La Plata. Por lo tanto, es la continuación con la mirada en el bagazo y en la alimentación como desarrollo de alimentos funcionales. Así que también los esperamos. Y vuelvo a decirte, felicitaciones. Bueno, felicitaciones, Mariano. Espero que haya sido interesante para todos. Y bien, como no tenemos la posibilidad de pregunta, ves acá dice excelente, bueno, está, todos te dicen muchas gracias, excelente. Bueno, gracias. Entonces, ahora sí, entonces nos despedimos y todos aquellos que le quieran preguntar, ya lo pusiste como para que te lo puedan consultar. Nuevamente, gracias y adiós para todos. Adiós. Adiós. Hasta la